El hijo de 10 años de la limpiadora negra gritó: «¡No subas al coche!». Lo que hizo el director general a continuación conmocionó a toda la empresa. «¡No subas al coche!». El grito de Diego cortó el aire helado de la mañana como una cuchilla, haciendo que todos los ejecutivos del aparcamiento de Mendoza y hermanos se detuvieran al instante. El chico de 10 años corrió desesperadamente hacia Mercedes Negro, donde el director general Antonio Mendoza estaba a punto de entrar. La mano de Mendoza se congeló en la manija dorada. A su alrededor, los guardias de seguridad ya se movían para interceptar al niño que había irrumpido en el edificio como un huracán. Diego era hijo de Doña Rosa, la limpiadora nocturna que llevaba 12 años limpiando las oficinas de la empresa sin que los ejecutivos la vieran y la reconocieran. «¡Detengan a ese mocoso!», gritó el jefe de seguridad. Pero Diego era demasiado rápido. Sus zapatillas gastadas resbalaban sobre el asfalto mojado mientras él gesticulaba frenéticamente a Mendoza. «Por favor, señor, no entre. Hay algo que no está bien». Antonio Mendoza, un magnate inmobiliario de 50 años, miró a aquel niño negro sudoroso y jadeante con una mezcla de irritación y curiosidad. Era la primera vez en 12 años que se fijaba en Diego, que solía acompañar a su madre al trabajo durante las vacaciones escolares. «¿Qué diablos?», murmuró Mendoza, cuya apretada agenda de reuniones importantes se veía interrumpida por un niño que, a sus ojos, ni siquiera debería estar allí. «¿De dónde ha salido este chico?». Diego sabía que solo tenía unos segundos antes de que lo arrastraran lejos. Sus ojos, brillantes por las lágrimas contenidas, se encontraron con los de Mendoza. «Señor, lo vi en su oficina anoche, estaban hurgando en su coche». Por un momento, el mundo se detuvo. Mendoza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente calculadora comenzó a procesar las palabras del niño. Diego, que pasaba horas invisible por los pasillos mientras esperaba a que su madre terminara de trabajar, había visto algo que nadie más había notado. El chico respiraba con dificultad. Sus pequeñas manos temblaban, no de miedo, sino de determinación. Había guardado ese secreto durante horas, luchando contra el miedo a que no le creyeran, a ser castigado, a causarle problemas a su madre. Pero la vida de alguien estaba en peligro y Diego sabía que no podía vivir consigo mismo si no intentaba avisar. Mendoza miró el coche, luego al chico, luego a los tensos rostros de los ejecutivos que lo rodeaban. Algo en la mirada desesperada de Diego lo hizo dudar. Ese niño conocía cada rincón de ese edificio, cada sonido, cada movimiento nocturno que los adultos importantes nunca percibían. Allí, ante todas las miradas de desprecio e impaciencia, Diego se mantenía firme como quien guarda un secreto demasiado poderoso como para ser ignorado. Si esta historia de valentía y determinación te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de valentía se convertiría en el catalizador de una revelación que nadie olvidaría jamás. Antonio Mendoza estudió el rostro sudoroso de Diego durante largos segundos, su mente procesando la absurda situación. Un chico negro, hijo de la limpiadora, le impedía entrar en su propio coche delante de importantes ejecutivos. Era vergonzoso, pero algo en la desesperación de los ojos del niño le hizo dudar. «¿Qué es esta tontería?», murmuró Carlos Herrera, vicepresidente de ventas, ajustándose el nudo de su costosa corbata. «Antonio, no vas a hacer caso a este chico, ¿verdad?». Mendoza levantó la mano haciendo callar a Herrera. «¿Qué has visto exactamente, Diego?». El chico tragó saliva, sabiendo que cada palabra podría ser su última oportunidad. «Anoche, mientras mamá limpiaba el piso 50, yo estaba en recepción haciendo los deberes. Vi a 2 hombres trajeados bajando al garaje. Estuvieron hurgando debajo de su coche durante casi 20 minutos. «¿2 hombres trajeados?», preguntó Mendoza arqueando una ceja. «Diego, la mitad de los empleados de esta empresa llevan traje». «Pero no eran empleados normales, señor», insistió Diego gesticulando animadamente con sus pequeñas manos. Uno tenía una cicatriz en forma de luna creciente en la frente. El otro era muy alto y calvo, pero tenía un tatuaje de una serpiente que le subía por el cuello. Un silencio helado se apoderó del aparcamiento. Mendoza sintió que la sangre se le helaba en las venas. Él sabía exactamente a quién se refería Diego. Roberto Cicatriz Vázquez y Fernando Cobra Ruiz. 2 hombres que no trabajaban para Mendoza y hermanos, sino para personas a las que Mendoza prefería mantener alejadas de su respetable vida. «Eso es ridículo», se rió Herrera nerviosamente. «Antonio, ¿de verdad estás pensando en cancelar reuniones importantes por la imaginación de un niño?». Diego se volvió hacia Herrera con los ojos brillantes de una determinación que sorprendió a todos. «Señor, sé que cree que solo soy un chico pobre que no debería estar aquí,
pero conozco cada sonido de este edificio por la noche. Sé cuando algo está fuera de lugar. Mendoza observó la interacción, notando por primera vez cómo sus ejecutivos miraban a Diego no solo con impaciencia, sino con genuino desprecio. Era como si el niño fuera invisible hasta que se convirtió en una molestia. Rosa González apareció corriendo por la entrada lateral del edificio, todavía con su uniforme azul descolorido de limpiadora. Le temblaban las manos mientras se acercaba al grupo de hombres poderosos que rodeaban a su hijo. «Diego, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo?». Ella agarró al niño por el brazo con la mirada alternando entre su hijo y Mendoza. «Señor Mendoza, lo siento, es solo un niño». «A veces, mamá, no». Diego se soltó suavemente del brazo de su madre. «No puedo dejar que él se suba a ese coche». Rosa bajó la cabeza con las mejillas ardiendo de vergüenza. 15 años trabajando para esa empresa, llegando a las 11 de la noche y saliendo a las 6 de la mañana, siendo la mujer invisible que mantenía todo limpio y organizado para que los importantes pudieran trabajar en un entorno impecable. «Rosa», dijo Mendoza suavemente, sorprendiendo a todos con su tono respetuoso, «tu hijo está tratando de avisarme de algo que puede ser peligroso. ¿Lo has criado bien?». Herrera soltó un suspiro exasperado. «Antonio, esto es una pérdida de tiempo. Tenemos la reunión con los inversores japoneses en 40 minutos». Mendoza ignoró por completo a Herrera. «Diego, esos hombres que has visto, él ha dicho algo. ¿Has podido oír algo de lo que hablaban?». Diego cerró los ojos y se concentró. El de la cicatriz dijo algo sobre problema resuelto para el jueves. El otro se rió y dijo que por fin aprenderías a no meterte con la gente adecuada. Jueves. Hoy era jueves. Mendoza sintió un escalofrío recorrerle la espalda al recordar la amenazante llamada que había recibido la semana anterior. Se había negado a vender un terreno específico a un grupo de inversores cuya reputación era cuestionable. «Señor Mendoza», murmuró Rosa sin levantar la vista del suelo. «Diego pasa mucho tiempo aquí durante las vacaciones. Él ve cosas que los adultos no notan porque siempre está callado, siempre observando». Mendoza miró su Mercedes, luego a Diego, luego a los rostros impacientes de los ejecutivos que lo rodeaban. Por primera vez en años, el magnate inmobiliario sintió algo que no experimentaba desde su juventud. Gratitud genuina por alguien que no tenía absolutamente nada que ganar protegiéndolo. Allí, en ese aparcamiento helado, mientras hombres con trajes caros se quejaban de los horarios perdidos, un chico de 12 años sostenía entre sus pequeñas manos un secreto que acababa de salvar la vida de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Mendoza tomó una decisión que cambiaría no solo su mañana, sino toda su perspectiva sobre el poder y la invisibilidad. «Morales, llama al equipo de seguridad. Quiero que revisen mi coche inmediatamente». Herrera puso los ojos en blanco de forma dramática. «Antonio, esto es ridículo. Vamos a llegar tarde a Carlos». «Cállate», interrumpió Mendoza secamente con la mirada fija en Diego. «Diego, quiero que me cuentes cada detalle de lo que has visto, cada movimiento, cada palabra». El chico respiró hondo, sintiendo por primera vez en su vida que un adulto poderoso le estaba escuchando de verdad. El hombre de la cicatriz llevaba un maletín negro. Usaron una llave especial para abrir algo debajo del coche. Estuvieron susurrando sobre un dispositivo temporizado y el jueves por la mañana, Rosa apretó la mano de su hijo con los ojos llenos de lágrimas al ver al director ejecutivo más temido de la ciudad tratando a Diego con respeto genuino. 15 años invisible. Y ahora su niña estaba siendo tomada en serio por alguien que nunca había notado su existencia. El equipo de seguridad llegó con equipo especializado. 10 minutos después, el jefe regresó con el rostro pálido. «Señor Mendoza, hemos encontrado un sofisticado dispositivo explosivo conectado al sistema de encendido, programado para detonar a las 9:15, exactamente cuando suele salir para sus reuniones de los jueves». Un silencio mortal se apoderó del aparcamiento. Herrera tragó saliva. Su rostro palideció. Los demás ejecutivos se miraron entre sí. Dándose cuenta de que casi habían sido testigos del asesinato de su jefe, Mendoza se arrodilló frente a Diego, colocando sus manos sobre los hombros del chico. «Me ha salvado la vida. Diego, ¿cómo puede encontrando a quienes quieren hacerle daño?». «Señor», respondió Diego sin dudar, «porque si lo han intentado una vez, lo volverán a intentar». Rosa observó a su hijo con una mezcla de orgullo y terror. A sus 12 años, Diego había demostrado más valor que muchos adultos a su alrededor, pero también había puesto en peligro a su familia al involucrarse con gente peligrosa. Mendoza se levantó con su mente empresarial, ya procesando las implicaciones. «Rosa, quiero veros a los dos en mi oficina ahora mismo». «Diego,
Necesito que me ayudes a entender quiénes son esas personas. Señor Mendoza, murmuró Rosa, todavía intimidada. No queremos causar problemas. Diego solo estaba tratando de ayudar. Rosa la interrumpió Mendoza amablemente. Tu familia acaba de salvarme la vida. Vosotros no sois el problema, sois la solución. En el ascensor hacia la planta 50, Diego rompió el silencio. Señor Mendoza, ¿hay algo más? Anoche, cuando estaba ayudando a mamá a limpiar la sala de reuniones, vi unos papeles en su escritorio sobre un proyecto llamado Renovación Altavista. Mendoza frunció el ceño. Altavista era un proyecto controvertido, un complejo de lujo que desplazaría a cientos de familias de bajos ingresos. Había dudado en firmar el contrato debido a la presión de la comunidad. Los hombres que manipularon su coche, continuó Diego, mencionaron Altavista. Dijeron que usted finalmente firmaría después del jueves. Rosa apretó la mano de su hijo. Ella conocía a Altavista. Era exactamente donde su hermana criaba a sus 3 hijos en una sencilla casita que sería demolida por el proyecto. Mendoza dejó de respirar por un momento. Alguien había planeado matarlo para que pareciera un accidente, asumiendo que su muerte obligaría a la empresa a aprobar el proyecto bajo un nuevo liderazgo. Era un plan diabólico de elegancia empresarial. Diego dijo Mendoza lentamente. Dijiste que tenían llaves especiales. Eso significa que alguien de dentro de la empresa les ayudó. El chico asintió con gravedad. Señor, yo también vi cuando uno de los directores bajó al garaje media hora después que ellos. Él no los vio, pero se saludaron como si fueran amigos. ¿Qué director?, preguntó Mendoza, aunque ya sospechaba la respuesta. El señor Herrera, el mismo que no quería que usted me escuchara hoy. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su hijo acababa de revelar una conspiración que involucraba a personas lo suficientemente poderosas como para matar. Ya no solo estaban salvando una vida, estaban entrando en una guerra. Mendoza observó a madre e hijo dándose cuenta de que había encontrado los aliados más improbables y valiosos de su carrera. Diego tenía ojos que veían lo que los ejecutivos importantes no veían y Rosa conocía cada rincón del edificio mejor que cualquier sistema de seguridad. Rosa, Diego, dijo Mendoza mientras las puertas del ascensor se abrían hacia su oficina privada. Espero que estén listos para una aventura, porque vamos a descubrir exactamente quién está detrás de esto y cuando terminemos se arrepentirán de haber subestimado a una limpiadora y a su hijo, él. Por primera vez en 15 años, Rosa sonrió genuinamente dentro de ese edificio. Diego no solo había salvado una vida, sino que había dado voz a aquellos que siempre habían sido invisibles. Allí, frente a las ventanas que dominaban la ciudad, se estaba formando una alianza improbable entre el poder y la invisibilidad, una combinación que sus enemigos nunca podrían prever ni combatir. Lo que Mendoza no sabía era que Diego ya había desarrollado un plan propio durante las horas que pasaba solo en los pasillos. Un plan que utilizaría cada cámara, cada escondite, cada secreto que había observado durante años de invisibilidad forzada para exponer la verdad de una manera que nadie olvidaría jamás. En la oficina de Mendoza, una alianza improbable estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de Carlos Herrera. Mendoza estudió a Diego con creciente admiración. Dijiste que conoces cada rincón de este edificio mejor que cualquier sistema de seguridad. Necesito que me lo demuestres. Diego asintió con determinación. Señor Mendoza, hay una sala de servidores en la planta 30 que nunca está vigilada. Es donde se archivan automáticamente todos los correos electrónicos y llamadas de la empresa. Si el señor Herrera está conspirando, las pruebas están allí. Rosa le agarró la mano a su hijo. Diego, eso es peligroso. Si lo descubren... Mamá, interrumpió Diego suavemente. Tú me enseñaste que hacer lo correcto a veces significa correr riesgos por los demás. El señor Mendoza nos ha salvado la vida hoy al escucharnos. Ahora es nuestro turno de salvarlo a él. Mendoza sintió algo que no había experimentado en años. Respeto genuino por alguien que no tenía nada que ganar ayudándolo. Rosa, tu hijo tiene razón, pero hagámoslo de la manera más segura posible. Durante las siguientes 2 horas, Diego guió a Mendoza por pasillos de servicio y escaleras que ni siquiera el propio director general conocía. El chico se movía como un fantasma, sabiendo exactamente dónde estaba cada cámara y cuándo hacían las rondas los guardias de seguridad. Lo aprendí observando, explicó Diego mientras desactivaba temporalmente un sensor de movimiento. Cuando eres invisible durante tanto tiempo, acabas viendo todo lo que los importantes no ven. En la sala de servidores, Diego demostró una habilidad sorprendente con la tecnología. Mi primo me enseñó programación básica. Me dijo que el conocimiento es poder,
especialmente para gente como nosotros. En 40 minutos él había recopilado pruebas devastadoras, correos electrónicos entre Herrera y un consorcio inmobiliario corrupto, grabaciones y llamadas en las que se planeaba el asesinato de Mendoza, transferencias financieras secretas y, lo más impactante, un documento detallado sobre cómo hacerse con el control de la empresa tras la muerte accidental del director general. Mendoza leyó los mensajes con una mezcla de furia y admiración por la audacia criminal. Herrera había planeado cada detalle, desde el falso duelo empresarial hasta la aprobación inmediata del proyecto Altavista que desplazaría a cientos de familias. «Señor Mendoza», dijo Diego suavemente, «¿hay algo más? Mañana es viernes y a las 2 de la tarde se celebra la reunión trimestral con todos los inversores importantes. Herrera siempre aprovecha esta reunión para anunciar decisiones importantes». Mendoza sonrió por primera vez en horas. «Diego está sugiriendo que les pongamos todo delante de 50 inversores millonarios y la prensa especializada». «Sí, señor. Porque cuando alguien intenta matarte y falla, la mejor venganza es destruir su reputación delante de todos aquellos a quienes él quiere impresionar». Rosa observó a su hijo de 12 años hablando de estrategia empresarial con el director ejecutivo más temido de la ciudad y se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de un líder nato. El viernes a las 2 de la tarde, la sala de reuniones principal estaba abarrotada. Herrera, impecablemente vestido y seguro de sí mismo, presentaba los nuevos rumbos de la empresa tras lo que calificó como un intento frustrado de sabotaje externo. «Afortunadamente», sonrió Herrera y a los inversores, «nuestro director general está a salvo y ahora podemos seguir adelante con proyectos importantes como Altavista, que traerá un desarrollo económico significativo a zonas que necesitan renovación urbana». Mendoza observaba desde el fondo de la sala junto a Diego y Rosa. El chico sostenía una tableta conectada al sistema de presentación de la empresa, un acceso que había conseguido la noche anterior utilizando códigos que Diego había observado en secreto durante meses. «Ahora», continuó Herrera, «me gustaría anunciar mi ascenso presidente ejecutivo». Una decisión que nunca se tomará», interrumpió Mendoza caminando hacia el frente de la sala. El silencio fue instantáneo. Herrera palideció, pero mantuvo la compostura. «Antonio, me alegro de que estés aquí. Estábamos discutiendo los nuevos protocolos de seguridad tras el incidente de ayer». «¿Incidente?», sonrió Mendoza con frialdad. «Carlos, llamemos a las cosas por su nombre. Intento de asesinato premeditado». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Herrera esbozó una risa nerviosa. «Antonio, está claro que estás conmocionado por el susto de ayer. Quizás sea mejor». Diego pulsó una tecla en la tableta. Inmediatamente las pantallas de la sala se llenaron con los correos electrónicos incriminatorios de Herrera. Su propia voz comenzó a resonar por los altavoces. «El problema Mendoza se resolverá el jueves por la mañana. Prepara los documentos de sucesión». El rostro de Herrera pasó de blanco al rojo y luego al púrpura. Esto es un montaje. Alguien ha hackeado mi correo electrónico». Mendoza asintió a Diego, quien activó la segunda parte de las pruebas. En las pantallas aparecieron documentos financieros que mostraban pagos de $300,000 a Roberto, Cicatriz, Vázquez y Fernando, Cobra, Ruiz. Los mismos hombres que Diego había visto manipulando el coche. «Carlos», dijo Mendoza con calma, «¿de verdad creías que podías matarme y quedarte con mi empresa delante de los mismos inversores que ahora están viendo las pruebas de tu crimen?» Herrera miró desesperadamente los rostros conmocionados que lo rodeaban. Los inversores que lo respetaban minutos antes, ahora lo miraban con horror y disgusto. «¿Quién lo descubrió?», preguntó Herrera con voz quebrada. «¿Quién tuvo acceso a información confidencial?». Mendoza puso la mano en el hombro de Diego. «Fue este brillante joven de 12 años, hijo de nuestra empleada Rosa González. Me salvaron la vida porque prestaron atención a lo que todos nosotros ignoramos». Herrera miró a Diego, el chico negro al que había despreciado solo 2 días antes, y se dio cuenta de que su carrera, su reputación y su libertad habían sido destruidas por alguien a quien consideraba completamente irrelevante. «Tú», susurró Herrera incrédulo, «un mocoso de la señora de la limpieza me ha destruido». «No», respondió Diego con una madurez impresionante. «Usted se destruyó a sí mismo cuando pensó que podía matar gente y que nadie le prestaba atención. Yo solo le he mostrado a todo el mundo quién es usted en realidad». En ese momento, los agentes federales entraron en la sala. Mendoza había alertado a las autoridades la noche anterior, proporcionándoles todas las pruebas recopiladas. Herrera fue arrestado allí mismo delante de todos los inversores y periodistas presentes. Mientras las esposas se cerraban en sus muñecas, Herrera gritó desesperadamente: «No lo entienden.
He construido esta empresa tanto como él. Yo merecía estar al mando. Mendoza observó cómo los agentes se llevaban al hombre que había intentado matarlo y luego se volvió hacia la sala llena de rostros impresionados. Señores, quiero presentarles a Diego González, nuestro nuevo asesor especial de seguridad interna, y a Rosa González, que será ascendida supervisora de operaciones nocturnas con un aumento de sueldo inmediato. Los aplausos fueron espontáneos y sinceros. Diego, aún sosteniendo la tableta que había derrotado un imperio de corrupción, sonrió tímidamente mientras su madre lloraba de orgullo y alivio. Allí, ante 50 inversores millonarios y cámaras de televisión, se había establecido un nuevo orden en Mendoza y Hermanos. El proyecto Altavista se canceló definitivamente. Las familias de bajos ingresos conservaron sus casas y una empresa que casi perdió su alma redescubrió que la verdadera fuerza proviene de ver el valor en todos, independientemente de su edad, color o posición social. Pero mientras Mendoza anunciaba los cambios que transformarían para siempre la cultura de la empresa, ni el niño Diego imaginaban que ese momento de justicia sería solo el comienzo de una asociación que revolucionaría no solo una empresa, sino toda una visión sobre el poder, el privilegio y lo que realmente significa liderar con propósito. 6 meses después del arresto de Herrera, la transformación de Mendoza y Hermanos era tan profunda que parecía una empresa completamente diferente. Diego, ahora con 13 años, se había convertido en una leyenda corporativa, el chico que salvó a un director ejecutivo y revolucionó toda una cultura empresarial. Mendoza observaba desde su oficina mientras Diego daba una presentación a un grupo de ejecutivos visitantes de otras empresas. El adolescente, vestido con un traje sencillo, pero impecable que Mendoza había insistido en comprarle, explicaba con naturalidad cómo implementar programas de seguridad que aprovechaban a los empleados invisibles como fuente de inteligencia corporativa. La mayoría de las empresas ignoran por completo las personas que mejor conocen sus edificios, decía Diego a los ejecutivos impresionados. Limpiadores, guardias de seguridad nocturnos, personal de mantenimiento. Lo ven todo, lo oyen todo, pero nadie les pregunta qué han observado. Rosa estaba presente en la sala, ya no como limpiadora, sino como directora de operaciones internas, un puesto creado específicamente para ella. Sus ojos brillaban de orgullo al ver a su hijo convertir su experiencia de invisibilidad social en una metodología revolucionaria de gestión empresarial. Diego ha desarrollado lo que llamamos el protocolo de visibilidad total, explicó Mendoza a los visitantes. En 6 meses hemos identificado y previsto 4 intentos de sabotaje industrial, 2 tramas de fraude interno y hemos ahorrado más de $5 millones en pérdidas operativas. Uno de los ejecutivos visitantes levantó la mano. ¿Cómo descubrieron que un chico de 12 años tenía esa capacidad analítica? Mendoza sonrió recordando aquel momento en el aparcamiento que lo había cambiado todo. Porque casi muero por no hacer caso a alguien a quien consideraba irrelevante. Diego me enseñó que la inteligencia y el valor no tienen edad, color ni posición social. Mientras tanto, en una prisión federal a 200 kilómetros de distancia, Carlos Herrera cumplía una condena de 25 años por intento de asesinato, conspiración, fraude empresarial y lavado de dinero. Su cuenta bancaria había sido confiscada. Su mansión subastada y su familia lo había abandonado tras la exposición pública de sus delitos. Herrera pasaba los días en la biblioteca de la prisión leyendo obsesivamente noticias sobre el creciente éxito de Mendoza y Hermanos. Cada artículo sobre Diego González, el prodigio corporativo que ahora daba conferencias en universidades de negocios, era como una puñalada en su ego destrozado. ¿Cómo me ha destruido un chico?, repetía constantemente a cualquier preso que quisiera escucharle. El hijo de una limpiadora me ha reducido a la nada. Sus compañeros de celda solo negaban con la cabeza. Incluso en la cárcel, Herrera seguía sin entender que no había sido destruido por un chico, sino que se había destruido a sí mismo al subestimar la humanidad de personas que consideraba inferiores. De vuelta en la empresa, Diego concluyó su presentación con una frase que se había convertido en su lema personal. La invisibilidad puede ser una maldición o un superpoder. Depende de quien esté prestando atención. Los aplausos fueron calurosos y sinceros. Mendoza se levantó y puso la mano en el hombro del adolescente. Diego ha revolucionado no solo nuestra seguridad, sino nuestra comprensión de liderazgo. Nos ha demostrado que los verdaderos líderes no son los que mandan, sino los que observan, escuchan y valoran a cada persona que le rodea. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Mendoza observando a los niños de la comunidad que jugaban en el parque recién inaugurado. Herrera pensaba que Matandome se haría con la empresa y aprobaría Altavista para ganar millones. En cambio, hemos invertido esos millones en crear puestos de trabajo y oportunidades aquí mismo.
Diego sonrió al ver a su prima de 8 años aprender a tocar el violín en una de las salas de música gratuitas del centro. Señor Mendoza, ¿puedo confesarle algo? Aquella mañana en el aparcamiento estaba muerto de miedo. Pensé que nadie me escucharía. Rosa abrazó a su hijo. Y mira dónde hemos llegado, porque tuviste valor de hablar. Mendoza observó a la madre y al hijo, reflexionando sobre el extraordinario viaje que habían compartido. Diego ya no era el chico invisible que deambulaba por los pasillos de las empresas. A los 13 años era consultor de empresas multinacionales. Había creado una fundación para jóvenes de comunidades desfavorecidas interesados en los negocios y estaba a punto de graduarse en el instituto con una beca completa para cualquier universidad que eligiera. Diego, dijo Mendoza pensativo, ya has decidido que quieres estudiar en la universidad. El adolescente miró a su alrededor en el centro comunitario y vio a decenas de familias que habían podido quedarse en sus casas gracias a su valentía aquella mañana de hacía 6 meses. Administración y justicia social. Quiero crear un programa que identifique y desarrolle el talento oculto en comunidades que la sociedad ignora. Mendoza asintió sin sorpresa. Y Mendoza y Hermanos será tu primer socio en ese programa. Esa noche, Rosa arropó a Diego en la cama de su nuevo apartamento, un regalo de Mendoza que ella había rechazado inicialmente hasta que le explicó que era una inversión en la educación de Diego, no caridad. Mamá, dijo Diego en voz baja, ¿te arrepientes de todas esas noches trabajando invisible en ese edificio? Rosa pensó por un momento, recordando los años de limpieza silenciosa, de ser ignorada, de sentirse como un fantasma en el mundo corporativo. No, mi amor, cada noche invisible nos preparó para el día en que nos volvimos imposibles de ignorar. 6 meses después de que un chico de 12 años le gritara, «¡No subas al coche!», a Antonio Mendoza la vida había tomado un rumbo completamente inesperado para todos los involucrados. Diego González, ahora de 13 años, se había convertido en el consultor más joven en la historia corporativa de la ciudad. Su oficina, ubicada en el mismo piso donde su madre había limpiado durante 15 años como invisible, tenía una placa dorada que decía, Diego González, director de visibilidad estratégica. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, mamá?, le dijo Diego a Rosa mientras revisaban los planes para el nuevo programa de becas que llevaría su nombre. No es que hayamos cambiado de posición social. Es que hemos demostrado que la posición social nunca definió quiénes éramos realmente. Rosa sonrió, recordando aquella mañana aterradora en el aparcamiento. Tu papá estaría tan orgulloso, Diego. Siempre dijo que tenías ojos que veían más allá de lo evidente. Mendoza aparecía en la puerta de la oficina, sosteniendo una carta oficial. Diego, Rosa, tengo noticias extraordinarias. La Universidad de Stanford ha creado una cátedra especial de liderazgo desde la invisibilidad y quieren que Diego sea su primer beneficiario con una beca completa. Diego miró la carta y luego a su madre. ¿Qué opinas, mamá? Stanford está listo para un chico que aprendió sobre liderazgo observando desde las sombras. Mi hijo, respondió Rosa con los ojos brillantes, Stanford necesita aprender lo que tú ya sabes, que los verdaderos líderes son aquellos que ven el valor en cada persona, sin importar dónde se encuentre. 3 años después, Diego González se graduaría como el estudiante más joven en la historia de la Escuela de Negocios de Stanford. Su tesis, titulada El poder de los invisibles, transformando la gestión corporativa desde las sombras, se convertiría en lectura obligatoria en las principales escuelas de negocios del mundo. Pero esa es otra historia. La historia que termina aquí es más simple y más poderosa. Un niño de 12 años que se negó a ser invisible cuando importaba, una madre que crió a un héroe sin saberlo, y un hombre poderoso que aprendió que la verdadera fortaleza viene de escuchar a aquellos que la sociedad prefiere ignorar. Carlos Herrera cumple su condena en prisión, todavía preguntándose cómo un simple chico pudo derrotar sus planes. Nunca entendió que no fue derrotado por Diego González. Fue derrotado por su propia arrogancia, su propia ceguera, su propia incapacidad de ver la humanidad en quienes consideraba inferiores. Y en las noches silenciosas de Rondonópolis, cuando las luces de los grandes edificios corporativos se apagan, si prestas atención, todavía puedes escuchar el eco de aquel grito que lo cambió todo. No subas al coche. Algunas veces, salvar una vida es tan simple como tener el valor de hablar cuando todos esperan que permanezcas en silencio. Algunas veces, ser héroe significa simplemente negarse a ser invisible cuando más importa. La verdadera medida de un hombre no se encuentra en cómo se comporta en momentos de comodidad y conveniencia, sino en cómo se mantiene firme en tiempos de controversia y desafío. Y Diego González, a los 10 años, ya había aprendido esta lección mejor que muchos adultos de su tiempo.